la Ciudad. Que Que lo lo cumpla cumpla feliz. feliz. 3 años el Museo de la Ciudad. Años. 3 años ya, parece mentira. El museo más Era, nuevo, ahora ya. era tan joven Pedro Frunis No, cuando... son 3 años nada más, sigue siendo muy Hola joven. Pedro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, hola, son malos, ¿eh? Qué malo, ¿eh? No, ¿Todo no, no. bien? Así Tres no. años pasaron, no es nada, 3 años, obviamente, 3 años, pero... no, no, no es nada. Yo siento que ha pasado un montón de tiempo en realidad. Siento que son más años, pero vamos 3 años, efectivamente. Bueno, En bueno. realidad lo cumplimos el 3 de febrero, ¿eh? Pero Claro, vamos a festejarlo ahora. Fue claro. el 3 de febrero. Fue un acto tan hermoso ese que se hizo en el frente del museo, que ya de por sí el museo está dentro de una casa histórica maravillosa, vos que te gusta la historia, sos museólogo, pero que te encanta la historia. Ese lugar tiene pero tantas hazañas ciudadanas, ¿no? Y ahora seguir contándolas en el museo es maravilloso, la verdad nos conmueve. ¿Cómo te has sentido en estos 3 años coordinando? Bueno, bien, la verdad que fue, yo creo que lo he dicho en otras oportunidades, que fue concretar también algo que a mí me hubiese, o sea, ya de más chico yo decía, en esta ciudad falta un museo que hable de la ciudad en sí, no solamente de su historia. Así que para mí fue un desafío en un principio ocuparme del armado de este museo y bueno, en estos 3 años de gestión de la coordinación del museo, que es hermoso, es un espacio vivo, que tratamos de que sea así, que esté integrado a la comunidad, que como digo siempre, si bien contamos con un equipo acá de trabajo, yo digo que el mayor equipo es la ciudad, que se suma siempre a nuestras propuestas o a venir ellos a hacer propuestas y llevarlas adelante. Siempre con desafíos, siempre son tiempos difíciles, entonces siempre es un desafío gestionar una institución pública y relacionada al patrimonio, a la cultura, pero ahí vamos concretándolo de a poquito con distintas propuestas y ideas que se van llevando a cabo y que todavía, siempre digo que es un museo que sigue en construcción, que le falta mucho todavía, pero que estamos en camino, ¿no? Mirá qué hermoso, ¿no? Ese es el acto en el momento en el que el entonces intendente de Concepción del Uruguay daba su discurso, daba sus palabras, fue uno de los sostenedores, ¿no? De los promotores institucionales de este Museo de la Ciudad. Sí, así fue. Un proyecto que arrancó en 2019, en realidad, en la anterior gestión de Laurito, y después se concretó durante la gestión de Martín Oliva, el 3 de febrero del 2023, como recordábamos recién, eh, y que no se concretó antes, porque en realidad, no nos olvidemos, eso también parece que fue hace un montón de tiempo, tuvimos una pandemia en el medio, que hizo de que, bueno, que se demorara un poco la apertura de este museo en este espacio histórico, como bien vos decías, que es el edificio original de nuestra Escuela Normal de Maestras y posteriormente nuestra municipalidad, por eso lo tenemos asociado a eso de la municipalidad vieja. Y así fue, ¿sí? Y de a poquito empezamos a caminar ese proceso con un museo distinto, disruptivo, porque tiene pocos objetos todavía. Si bien nuestra colección cada vez crece más, un poco el festejo de esta noche tiene que ver con mostrar un poco eso. Eh, pero bueno, en ese momento era yo solo, después se sumó Leo, mi compañero, que está a la tarde, después se sumó Macarena, que también me acompaña en la mañana, ahora hace poquito se sumó Ivana Silva, que es colega museóloga también, a trabajar conmigo en la gestión y en el área interna del museo. Así que vamos dando pasos todo el tiempo, ¿no? Bien, ahí te estaba escuchando atentamente lo que decías, ¿no? Que en su momento y todavía siguen recolectando elementos para sumar a este museo de la ciudad. La gente ha colaborado mucho, me acuerdo en los principios que pedían alguna foto, algún registro, algo que ustedes necesitaban justamente seguir recopilando más información. ¿La gente ha colaborado en este sentido a seguir armando este museo que es nuestro? Sí, 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 eso se viene dando, así como llegan propuestas todo el tiempo para llevar a cabo en este espacio. También mucha gente, como nosotros tenemos una apuesta sobre todo gráfica, fotográfica,
eso ha sido un gancho para que la gente diga, yo tengo una foto de tal cosa y se acercaban con la foto para que la miremos, para que la estudiemos, para ofrecerla en donación o con algún que otro objeto o algún que otro mobiliario, que siempre, yo siempre digo, no es que en un museo se acepta todo o cualquier cosa, ¿no? Un museo tiene una misión institucional y si responde un poco a esa misión y a lo que nosotros queremos mostrar, albergamos ese nuevo objeto y patrimonio del museo que se hace desde ese momento patrimonio público, algo que era de una persona, bueno, al depositarlo acá, con todo el trámite administrativo que lleva una donación a un museo, se hace patrimonio de la ciudad. Pero eso se ha venido desarrollando, sobre todo mucho material gráfico y Claro. fotográfico, diarios antiguos, fotos, es lo que ha llegado al museo, ¿no? Era lo que te iba a decir, o sea, gráfico un montón, o sea, impresiones de fotografía un montón, pero objetos muy pocos. Ujú. Sí, siempre digo igual que atesoramos lo que para mí es quizá el patrimonio, uno de los patrimonios más antiguos de la ciudad, que desde el principio tenemos a nuestro cargo, que es parte de nuestra colección, que es el libro, el documento Representación a Su Majestad, un documento de 1805, de cuando todavía teníamos nuestro cabildo funcionando en la ciudad, antes de la Revolución de Mayo, un documento original que se conserva muy bien y que es parte de nuestra colección, se había comprado en la década del 70, porque había sido un documento que se había perdido, que se descubre en un anticuario de Buenos Aires y el municipio en ese momento lo compró, lo mismo que con la colección de Salvareza que vamos a presentar hoy, el municipio en ese momento adquirió ese bien patrimonial y estuvo en guarda hasta que ahora fue albergado en este museo desde el principio, ¿no? Pero, como digo, la colección fue creciendo, hemos sumado mobiliario también, elementos fotográficos, diarios, periódicos, publicidades de la ciudad, ¿sí? Mucho material de ese tipo que de alguna manera va contando también la historia ciudadana, la historia de Concepción del Uruguay. Así que en ese sentido estamos muy contentos, ¿no? Sí, y lo que siempre digo, ¿no? Cada vez que uno recorre el museo y ve y experimenta esas exposiciones temporales, siempre encuentra a alguien conocido. O un Ujú. familiar, o un vecino, o un hijo, o un lugar, o algo que lo relaciona con la vida cotidiana. Y eso creo que es el valor agregado casi único que tiene el Museo de la Ciudad y creo que por eso nos conmueve tanto, ¿no? Más allá de tantísimos otros museos que hablan de nuestra historia grande. Estas serían nuestras historias mínimas y a mí me encanta resaltarlas, ¿no? Bueno, hablando de historias mínimas, se cumplen 3 años. ¿Querés darle el crédito a quienes fueron promotores de este museo, ya sea los funcionarios reconocidos o ya sea aquellos que quizá aportaron determinada cuestión que casi no se los conoce? No, bueno, en un principio, en 2019, había un grupo de concejales que integraban un poco esta idea que en su momento había tenido el doctor Laurito, pero de ese grupo, fundamentalmente los que quedaron y que son funcionarios actualmente también en la MUNI, que trabajan en nuestra municipalidad, una de las principales promotoras ha sido Mari Córdoba, Mari Turifení de Córdoba, y Walter Basotti también, que trabaja en la municipalidad para el intendente, en la parte de comunicación, de fotografía. Ellos colaboraron mucho desde un principio para que esta idea se concretaran. De hecho, yo siempre digo que yo me vinculo al municipio a partir de esta propuesta. No es que yo trabajaba en la municipalidad antes, sino que, bueno, fueron ellos en realidad los que buscaron un profesional que pudiera hacerse cargo de esta idea, de esta propuesta, y ellos han trabajado conmigo codo a codo en esos inicios del museo. Y ya ahora hace 2 años y un poquito más que me acompaña María del Carmen Petrone, Marita Petrone, en la coordinación de museos, que trabajamos codo a codo también. Ella con el Museo Andrés García y el Paniza y yo desde este espacio. Y que Marita también estuvo en sus orígenes en ese proyecto.
Y otros que colaboraron con la puesta en marcha de este museo fueron, cuando yo en 2022 me hago cargo de nuevo de esto, y el museo había que abrirlo porque ya había pasado mucho tiempo, bueno, hubo otros que se sumaron, que yo los invité a colaborar conmigo, como Carlos Rato y Virginia Civeta, que colaboraron conmigo en la realización de los textos, desde el guión museológico, de la investigación. Ezequiel Alcobo, un gran amigo, artista, profesor de artes visuales, que trabajó conmigo también desde el principio en ese montaje, de ese diseño que tienen las fotografías que ustedes han visto en la sala central. Él me ayudó un poco a diagramarlo, a pensarlo. Y quien trabaja conmigo desde el principio, fuimos dos los contratados en ese momento. Yo pedí trabajar con una diseñadora gráfica y me dieron absoluta libertad para elegirla a Eugenia Steven, que es la otra pata que estuvo conmigo poniendo todo para que este museo pudiera abrirse en 2023 y que sigue trabajando conmigo acá en el museo, que estuvo a su cargo todo el diseño gráfico de este museo, la identidad de marca, la identidad visual y todo lo que es ese color que aporta la gráfica, ese diseño que llevan las gráficas que son tan características de nuestro museo y que era esto que ustedes resaltaban, algo que por ahí es distinto a los otros museos que teníamos en nuestra ciudad. Ahora, de a poquito vamos incorporando más gráfica en los museos locales, pero en un principio, bueno, también fue innovador eso para nosotros. Bueno, me parece justiciero haber nombrado a todos y los que vos considerás que han sido parte fundacional de este Museo de la Ciudad que cumple 3 años. Contame, ahora sí, contame cómo se va a celebrar. Bueno, en realidad esto era una actividad que nosotros teníamos ya proyectada, nos hubiese encantado hacerla el 3 de febrero, pero siempre hace mucho calor para el aniversario bien redondo del museo, así que lo festejamos un poquito más tarde, al cumpleaños del museo, por eso lo hacemos en esta fecha, hoy 12 de marzo, y vamos a estar presentando esta exposición que se llama Fotógrafos en Entre Ríos, panorama de la fotografía entrerriana, que abarca más o menos entre mediados del siglo XIX en adelante hasta mediados del siglo XX aproximadamente, y que es una excusa para presentar el fondo fotográfico Luis Alberto Salvareza, que fue ofrecido en compra, digamos, en venta, compra a nosotros por parte de Luis Alvareza. Luis Alvareza es otro de los grandes donantes que tiene este museo. Él ha donado planos que tenía antiguos de la ciudad, ha donado cosas a nuestro espacio museo, pero bueno, esto es una colección en la que él trabajó toda su vida, ¿no? Luis, ustedes lo conocen, se dedica a muchas cosas, ¿no? Es profe, es poeta, escritor, pero también es un gran investigador de nuestra ciudad, un gran aficionado también al mundo de la fotografía. Y él desde muy chico, una caja de fotografías que había en su casa, que su abuela le dio a conocer, hizo que a él lo motivara a dedicarse a investigar el mundo de las imágenes, el mundo de la fotografía, el mundo de la genealogía, de los árboles genealógicos de las familias. Así que de a poco él fue construyendo esta colección que tiene en realidad fotografías de todo el país, pero hay una gran serie dentro de ese fondo documental que tiene que ver con casas fotográficas de la provincia de Entre Ríos. Y esto es muy importante. Yo no sé cómo transmitir en algún punto lo que el municipio logró adquirir para este museo, porque nosotros, con el trabajo de Luis, que no es que nosotros le compramos la colección a Luis, fuimos, buscamos la foto y Luis se desentendió, sino que Luis Salvareza viene trabajando con nosotros en el ordenamiento un poco de ese fondo fotográfico y en el estudio de ese fondo, para que nosotros que desde el área técnica del museo podamos comprender de qué va. Y Luis logró en su vida armar como una cartografía de las primeras casas fotográficas que existieron en la provincia de Entre Ríos. Por eso estamos hablando de mediados del siglo XIX en adelante. Fotógrafos que vinieron de Europa, se instalaron en Entre Ríos y se dedicaron a ese oficio tan extraño para la época, y que bueno, después cada vez existieron más casas fotográficas, y por eso esta colección nosotros pudimos identificar casas fotográficas de Concepción del Uruguay, casas fotográficas del departamento Colón, del departamento Gualeguaychú,
¿no? De toda la provincia de Paraná, de Tala, de San Salvador, de Gualeguay, de Victoria. Entonces, de todos esos departamentos tenemos algunos de esos representantes y de sus fotografías. Puede Pedro, que vengan... sí, yo no quiero spoilear lo que seguramente hoy a la nochecita se va a contar y toda la exposición. Pero ¿cuál fue la primera casa fotográfica de Concepción del Uruguay? Tengo la intriga. ¿Cuál fue? una de las primeras va a ser Castellano, ¿sí? Que Castellano es un fotógrafo que viene de Europa, que se instala en Concepción del Uruguay. Él era italiano, instala una casa fotográfica que se llamaba Fotografía Italiana, casualmente por sus orígenes. Después va a cambiar de nombre, va a mutar a Fotografía del Progreso, después le va a poner Vicente Castellano, como se llama, y compañía. Y que es un hombre muy destacado porque él en algunos de los cartones de las fotografías atrás encontramos nosotros una leyenda que dice premiada en la Gran Exposición Universal de París 1883. ¿Por qué? Porque este fotógrafo ya viviendo en nuestra ciudad participa de esa Exposición Universal de París y es premiado, recibe un premio, una mención especial. Entonces, un poco como publicidad, se ponía atrás en los cartones eso de que su casa fotográfica había sido premiada en la Exposición Universal de París, nada más ni nada menos Ay, qué que lástima. Perdimos el contacto fotografías tan fluido que teníamos del río Uruguay, Ajá. del puerto de Concepción del Uruguay, ¿no? Entonces, Sónica Jorge Washington. Hola, ¿me Sí, escuchan? sí, sí, se entrecorta. A ver, ahora recuperamos. Decime, ¿y dónde estaba? ¿Se sabe No sé dónde? hasta dónde escucharon. Pedro, ¿se sabe dónde estaba la casa de Castellano? Ay, qué lástima. Tenemos algunas ubicaciones, ahora no me las voy a acordar. ¿Me escuchás vos bien? Porque Sí, yo sé y ahora siempre... perfecto. Ah, bien, perfecto, perfecto. Ahora no me voy a acordar, pero de algunos tenemos la mayoría de las ubicaciones, muchas calles que uno tiene que ponerse a mirar planos antiguos porque han cambiado de nombre en Claro. realidad. Pero en un momento dado, Vicente Castellano comparte estudio fotográfico con el otro gran fotógrafo que vamos a tener en nuestra ciudad, que es Eugenio Lachais o Lachaise, que era un francés también que se viene de Europa, se instala en Concepción del Uruguay. Él le pone en su estudio fotográfico Gran Fotografía Francesa y posteriormente Gran Fotografía Nueva, y en un momento dado aparecen en la misma dirección, Castellano con Lachaise, así que entendemos que una pequeña sociedad en algún momento. Eh, y que es otro de los grandes fotógrafos de nuestra ciudad, fotógrafo de sociales, de eventos de nuestra ciudad, el centenario de la muerte, perdón, del nacimiento del general Urquiza. eh, ¿No? Hay fotografías muy interesantes y lo que yo sobre todo valoro en esto, probablemente los que vengan a esta muestra la vamos a dejar estos meses, vamos a exhibir el material original para que la gente pueda tener ese contacto. Pero va a venir gente que me va a decir, ¿y este quién es? Porque van a ver una foto y van a ver dos personas capaz y van a decir, pero ¿y este quién es? No le pusieron la referencia. En realidad nosotros, de muchos de esas casas fotográficas, de algunos tenemos el nombre, no sé, tenemos fotos de Mariano López, por ejemplo, o de Tibiletti, por ejemplo. Mirá qué bueno. Pero muchos son NN, podríamos decir. Claro, Y claro. lo que nosotros ahí lo que valoramos es la casa fotográfica, ¿no? Porque la fotografía es un arte, y vaya si era un arte en esa época, donde ustedes van a poder ver todo ese montaje que le hacían en el estudio fotográfico para sacarle a un matrimonio o a unos niños, la ropa que usaban, ¿no? Toda esa parte escenográfica que Ajá. tiene la fotografía y que verdaderamente es un arte, el uso de la luz. Sí. Bueno, y es eso, ¿no? Y pensar, Pedro, que ahora hacemos así, sacamos una foto y listo, ¿no? Ahora sacamos mil fotos, eso es lo que yo le digo a los chicos, ¿no? Sacamos una selfie, podemos elegir, no nos gusta la foto, la borramos, volvemos a elegir otra. Y en esa época no era tan normal, No lo no era tan entenderían si fácil. No, volvieran no, no. a ver. Claro. Bueno, Eh, Pedro, ¿a qué hora es la celebración con esta muestra? La celebración es a partir de las 20 horas.
apuntamos a que sea un lindo evento como nos gusta hacer nosotros. Además de la presentación de esta muestra, vamos a tener una exhibición de cámaras fotográficas Yo con la antiguas camisa pusiste de ahí. Jorge buenísimo. Duarte, que es un museólogo colega acá, es una colección privada de él, que también las va a estar exhibiendo dentro de esta misma temática. Y Facundo Menghini, el DJ Waza Owner, va a estar acá con unos vinilos que seleccionó para compartir esta noche, y seguramente algo para brindar y para comer vamos a tener para picar algo en nuestro festejo de cumpleaños, así que los invitamos a que se sumen, desde las 8 vamos a estar acá, y bueno, como digo siempre, ¿no? Que vengan, porque este museo no es, yo estoy hablando, pero no es ni mío, ni es de la municipalidad, ni del intendente, ni de los funcionarios, es de la ciudad, ¿no? Por eso se llama así, y la idea es que todos se integren y participen. Desde el principio decimos que queremos ser encuentro uruguayense y un poco de uruguayenses, y un poco apuntamos a eso con todos estos eventos que hacemos y estas actividades. Bueno, ahí estaremos, Pedro. Te mando un abrazo grande a vos y al equipo. Gracias, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Un abrazo. Pedro es Adiós. Pedro Frunis, coordinador del Museo de la Ciudad. Hoy celebra los 3 años, a pesar de que en realidad el aniversario fue el 3 de febrero. Hoy lo celebra con una muestra realmente magnífica. Artística.